Las palabras más crueles no se gritan con furia, sino que se susurran con la calma de un plan ya terminado. Nunca comprendí el verdadero peso de esta idea hasta que oí la voz de mi esposa, la mujer con la que compartí pan y cama durante 50 años, sellando mi destino con una calma que me heló el alma. Estaba allí, en el sofá que compramos juntos tras ahorrar durante un año entero, sintiendo el sol de la tarde calentar mis huesos cansados, cuando el timbre del teléfono y su voz, grave y mesurada, cortaron la paz de nuestro hogar como un cuchillo. Ella no sabía que la escuchaba. Para ella, yo era solo un anciano dormitando, un mueble desgastado que ya no servía, pero escuché cada sílaba, cada pausa fría que delataba mi nombre, mi vida, a los desconocidos. Me llamo Esteban García, tengo 78 años, y jamás imaginé que el hogar que construí con el sudor de medio siglo de trabajo duro se convertiría en mi prisión y que mi propia familia sería mi carcelera. Esta mañana, el sueño americano que perseguí desde que crucé la frontera, con solo esperanza en mi corazón, se desmoronó. La traición no provino de un enemigo desconocido, un ladrón en la noche ni un giro del destino. Provino de dentro de mis propios muros, de la mujer que juró amarme y de los niños por quienes sacrifiqué mi juventud, mi fuerza y cada sueño. Me vieron ser arrebatado como un criminal de la tierra que aprendí a llamar mía. La casa, esta casa en un barrio humilde de Estados Unidos, no está hecha, solo de madera y ladrillo. Cada tabla del suelo, cada capa de pintura en las paredes, cada clavo clavado fue una promesa que me hice a mí mismo y a mi familia. Llegué aquí de joven, un inmigrante mexicano, con solo la fuerza en los brazos de un albañil y la resiliencia de un trabajador del campo. Trabajé bajo el sol abrasador y la helada penetrante, aceptando cualquier trabajo, por duro que fuera, para que mis hijos tuvieran lo que yo nunca tuve: zapatos sin agujeros, comida en la mesa todos los días, una educación. Esta casa es un testimonio viviente de ese sacrificio, un monumento de 50 años a mi dedicación. Recuerdo especialmente el día en que mi hijo mayor, Ricardo, el que hoy me miraba con desdén, necesitaba dinero para la universidad. Tenía una camioneta pequeña, mi única herramienta de trabajo y mi orgullo. Era vieja, pero nunca me falló. La vendí sin pensarlo 2 veces, entregándole cada centavo, diciéndole que su educación era la mejor inversión que podía hacer. Algún día, papá, te lo devolveré todo, dijo abrazándome. En aquel entonces sus palabras me reconfortaron. Hoy, se me quedan grabadas en la memoria como ácido, un doloroso recordatorio de cómo la avaricia puede distorsionar el amor, convirtiendo a un niño en un completo desconocido, un buitre esperando pacientemente mi caída. Antes de seguir contándoles cómo mi mundo se derrumbó por completo, les pido un momento de atención. Si mi historia les ha conmovido, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde lo ven y qué hora es en su ciudad. Su apoyo es una luz en esta oscuridad abrumadora, una prueba de que la bondad aún existe en un mundo donde la lealtad familiar puede desmoronarse tan fácilmente. Saber que no estoy completamente sola en esta batalla me da una fuerza que ni siquiera pueden imaginar. Agradezco a todos y cada uno de ustedes que deciden acompañarme en este viaje. Las paredes que me rodean parecen burlarse de mí. Están cubiertas de fotografías de una vida que ahora parece una mentira. Ahí está nuestra boda, María y yo, jóvenes, llenos de sueños. Más allá, los primeros pasos de cada uno de mis 4 hijos. Fiestas de cumpleaños, graduaciones, momentos de alegría congelados en el tiempo, testigos silenciosos de la farsa que viví. Miré estas imágenes y sentí un profundo orgullo, la sensación de deber cumplido, de un patriarca que construyó un legado. Ahora, solo veo rostros de desconocidos, actores de una obra bien ensayada donde yo era el único que desconocía el guión, el tonto que creyó en el amor que representaban. Mi situación económica, aunque humilde, siempre ha sido estable. Nunca he sido un hombre de lujos, pero gracias a mi disciplina y trabajo incansable, logré pagar la casa hace más de 20 años y acumular algunos ahorros para asegurarnos una vejez tranquila a María y a mí. Era mi mayor orgullo.
saber que no dependeríamos de nadie. Pero ahora me doy cuenta de que para ellos, esta seguridad no era un consuelo, sino un premio a ganar. No veían a un padre ni a un esposo, sino un obstáculo, un viejo testarudo aferrado a lo que ya consideraban suyo por derecho. Mi prudencia fue mi perdición. La noche después de esa llamada fue la más larga de mi vida. No pude dormir. Cada crujido en la casa, cada sombra en el pasillo, parecía un presagio. Fingí dormir cuando María llegó a la cama, su cuerpo tendido a mi lado con una normalidad aterradora. ¿Cómo podía respirar con tanta calma, sabiendo que la daga se me había clavado en la espalda? Sentí el calor de su cuerpo, y lo único que me invadió fue un frío gélido, un abismo que se abría entre nosotros en esa cama que habíamos compartido durante 5 décadas. Me pregunté si el amor que sentía por ella había sido real o solo una ilusión de mi propia creación. La única luz en mi vida siempre ha sido Perla, mi hija menor. Ella es diferente, mientras los otros tres, Ricardo, Javier y Lucía, se han vuelto cada vez más distantes y obsesionados con el dinero y las apariencias. Perla ha conservado su alma. Me visita no por obligación, sino por amor. Se sienta conmigo en el porche, escucha mis viejas historias y me mira con el mismo respeto y cariño que me tenía de niña. Fue la única que confrontó a su madre y hermanos por cómo me habían tratado últimamente, siempre defendiéndome. Esa noche de insomnio, pensar en ella fue lo único que me impidió levantarme y confrontar a María, destruir la frágil paz que precedería a la tormenta. La mañana siguiente llegó, con una calma engañosa, el silencio que precede a un terremoto. El sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, como todas las mañanas. El aroma a café flotaba en el aire. Por un breve y doloroso instante, me permití creer que había soñado, que la voz de María al teléfono había sido una pesadilla. Intenté aferrarme a esa ilusión, a esa normalidad. Me puse de pie, con las articulaciones protestando, y caminé hacia la sala. María y mis otros 3 hijos estaban allí, sentados en silencio. No, estaban tomando café, estaban esperando, y sus ojos, desprovistos de emoción, confirmaron que la pesadilla era real y estaba a punto de comenzar. Entonces llamaron a la puerta. No fue un golpe amistoso de un vecino, sino un golpe fuerte y oficial que resonó por toda la casa y me hizo vibrar el pecho. 3 golpes secos y autoritarios. Nadie se movió. Ricardo simplemente miró a su madre con un asentimiento apenas perceptible. Fue María quien finalmente se levantó, con una calma inquietante, y abrió la puerta. En ese momento, el sueño americano que había construido con mis propias manos callosas se convirtió en el escenario de mi mayor humillación. La fachada de una familia feliz, de un hogar seguro, se hizo añicos para siempre, revelando la frialdad y la traición que se escondían tras las cortinas pulcramente arregladas y el jardín bien cuidado. 2 agentes de inmigración uniformados, con expresión seria, entraron en mi casa. Mi casa. Hablaron en inglés, usando términos que entendía, pero mi cerebro se negaba a procesar. Esteban García, recibimos una pista anónima de que estás en el país sin documentos. Anónimo. La palabra resonó en mi cabeza mientras miraba el rostro impasible de mi esposa y a mis hijos, que apartaban la mirada. Su cobardía fue casi tan dolorosa como la traición. No tuvieron el valor de confrontarme, de decirme a la cara que querían deshacerse de mí. Prefirieron esconderse tras una llamada anónima, como ladrones robando en la oscuridad. La conmoción inicial dio paso a un dolor profundo y una confusión abrumadora. Me fallaron las piernas y tuve que recostarme en la silla. ¿Cómo era posible? Había vivido aquí más de 50 años. Había pagado mis impuestos, criado a mis hijos para que fueran ciudadanos estadounidenses, respetado todas las leyes y contribuido a esta comunidad. No era una carga para nadie. Y ahora, me trataban como a un intruso, un criminal, en mi propio santuario. Miré mis manos, las mismas manos que habían construido esta casa, y temblaban incontrolablemente. La fuerza que siempre había tenido en ellas, la fuerza de un trabajador, se había esfumado. Mientras uno de los agentes me pedía mis documentos, que sabía que no tenía en la forma requerida, mi mirada se cruzó con la de Ricardo.
Por un instante vi un destello en sus ojos. No era remordimiento, era impaciencia. Ansiaba que esto terminara, que el viejo problema, su padre, desapareciera de su vista para poder seguir adelante con sus planes. Y Lucia, mi hija mayor, a quien enseñé a andar en bicicleta en este mismo barrio, enviaba mensajes de texto en su celular, completamente indiferente a la destrucción de la vida de su padre. Su frialdad era un arma, y cada mirada de desprecio era un nuevo golpe. Fue entonces cuando oí a Javier, el del medio, susurrarle a su esposa, que también había venido a ver el programa. Por fin, ya no aguantaba más a ese viejo inútil y sus historias. Viejo inútil. Esas dos palabras me golpearon más fuerte que un puño. ¿Inútil? Yo que trabajaba de sol a sol para que él tuviera la ropa de diseñador que usaba. Yo que sacrifiqué mi salud para que él no tuviera que ensuciarse las manos como yo. El hombre cuyo sacrificio allanó el camino para la vida cómoda que ahora disfrutaba. En ese momento la tristeza se mezcló con una rabia silenciosa, una brasa que comenzaba a arder bajo las cenizas de mi dolor. El proceso fue rápido e inhumano. Solo me permitieron llevarme unas pocas pertenencias, una pequeña bolsa. ¿Qué se lleva uno cuando te han arrancado toda la vida? Tomé mi viejo retrato de boda, un impulso que ahora no puedo comprender, y una muda de ropa. Mientras me escoltaban fuera de mi casa, vi a mis vecinos salir a ver qué pasaba. La lástima y la confusión en sus rostros aumentaron mi humillación. Yo, Esteban García, el hombre al que todos respetaban, el albañil que ayudó a construir muchas de sus casas, era ahora un espectáculo de vergüenza, un anciano deportado. La imagen que quedará grabada para siempre en mi memoria es la de María, Ricardo, Javier y Lucia, de pie en el porche, viendo cómo el coche de inmigración me llevaba. No había ni una sola lágrima en sus ojos. Había una frialdad calculada, un desprecio que parecía casi ensayado. Vieron mi partida no como la de un esposo y padre, sino como la eliminación de un obstáculo. Esa mirada fue la confirmación definitiva, el sello de la traición. El amor que creía haber construido era una ilusión, y la familia que consideraba mi mayor tesoro no era más que una farsa construida sobre los cimientos de la avaricia. En el coche, el mundo pasaba borroso ante la ventana. Las calles que conocía tan bien, los árboles que había visto crecer, las casas de amigos, todo parecía pertenecer a otra vida. Me sentía como un fantasma, ya ausente de un mundo que aún era visible. El silencio de los agentes era profesional, indiferente. Para ellos, yo era solo un número más, un caso resuelto. No sabían que no solo estaban deportando a un hombre, estaban deportando 50 años de historia, trabajo, amor y sacrificio. Sin saberlo, eran cómplices de uno de los crímenes más crueles, el robo de la dignidad de un hombre por parte de su propia familia. Si amas a Jesús y crees que la justicia divina nunca falla, incluso cuando la justicia humana es ciega, te insto a suscribirte a nuestro canal. Tu suscripción es un acto de fe, una señal de que nos apoyas en la lucha contra la injusticia y en la creencia de que la verdad siempre prevalece. Al unirte a nuestra comunidad, no te perderás las próximas revelaciones de esta historia y otras por venir, donde la fuerza del espíritu humano y la lealtad se ponen a prueba hasta el límite. Únete a nosotros para ser testigo de que, al final, la luz siempre encuentra la manera de disipar la oscuridad más densa. El aeropuerto fue la siguiente etapa de mi calvario. Me procesaron, fotografiaron y trataron con una eficiencia fría que me despojó de cualquier atisbo de individualidad. Era solo una carga para embarcar. Cuando finalmente me subieron a un avión con destino a Ciudad de México, un lugar que no había visto en medio siglo, la sensación de irrealidad era absoluta. Miré las luces de la ciudad que había sido mi hogar, que se hacían cada vez más pequeñas, y sentí un vacío tan vasto como el cielo nocturno. No estaba regresando a casa. Me estaban exiliando a una tierra que ya no era mía. Aterrizar en Ciudad de México fue un shock cultural y emocional. El ruido, la multitud, la velocidad, todo me resultaba extraño. Era una extraña en mi tierra, sin dinero suficiente, sin dónde ir
y sin nadie esperándome. Me senté en una banca del aeropuerto, con mi pequeña maleta a mis pies, sintiéndome completamente invisible. Un fantasma perdido entre dos mundos. La sensación de abandono era total. Mi familia no solo me había echado de casa, me había arrojado al abismo, con la esperanza de que desapareciera para siempre, olvidada y sola. Durante horas, permanecí paralizado, con la mente llena de dolor y desesperación. Las crueles palabras de Javier, viejo inútil, resonaban en mi cabeza, y casi empecé a creerlas. ¿Qué era yo ahora? Un deportado, un anciano sin hogar, un hombre sin familia ni país. La tentación de rendirme, de simplemente dejarme consumir por el dolor, era inmensa. ¿Qué más me quedaba? Me lo habían arrebatado todo. Mi hogar, mi seguridad, mi pasado y, lo más importante, mi identidad como esposo, padre y abuelo. Era un hombre, despojado de todo lo que lo definía. Pero entonces, en medio de mi desesperación, la imagen del rostro de Perla me vino a la mente. Su dulce sonrisa, su mirada leal, era la única que no estaba en ese balcón. Era la única que no formaba parte del cruel plan. El recuerdo de su amor genuino fue como una chispa de calor en el invierno de mi alma. Con manos temblorosas, saqué mi viejo celular del bolsillo, un modelo sencillo que apenas sabía usar, y marqué su número, el único que me sabía de memoria. Era mi última esperanza, mi último recurso antes de rendirme a la oscuridad. La llamada tardó una eternidad en ser contestada. Cada timbre era una agonía, aumentando mi temor de que ella también me hubiera abandonado. ¿Y si la habían convencido? ¿Y si ella también creía que yo era una carga? Mi corazón latía con fuerza. Justo cuando estaba a punto de colgar, oí su voz, llena de preocupación. «Papá, ¿dónde estás? Fui a casa y no me dejaron entrar. Dijeron que estabas fuera de la ciudad». Su mentira era tan descarada, tan completa. Su voz, sin embargo, era la verdad más pura que había escuchado en mucho tiempo. Con la voz entrecortada, le conté todo. La llamada de María, los agentes de inmigración, la deportación. Hubo un silencio de asombro al otro lado de la línea, seguido de un sollozo de dolor y rabia. «Esos monstruos», susurró. «Papá, escúchame. ¿Dónde estás exactamente?» Le dije que estaba en el aeropuerto de Ciudad de México, perdida y sin saber qué hacer. Su respuesta llegó, sin dudarlo un segundo, firme y llena de una fuerza que me contagió. Fueron esas palabras las que me salvaron, las que me alejaron del abismo y encendieron la primera llama de la esperanza. «No estás solo, papá. Voy a ayudarte». Esas palabras, dichas en español, nuestra lengua materna, fueron más poderosas que cualquier ejército. «No estás solo, papá. Voy a ayudarte». En ese momento, en medio de un aeropuerto ruidoso e indiferente, sentí que ya no era un fantasma. Era Esteban García, y tenía una hija que lucharía por mí. La soledad que me había aplastado comenzó a disiparse, reemplazada por un vínculo inquebrantable que ni la distancia ni la traición pudieron romper. Su lealtad era mi escudo, mi única arma. Entonces Perla me dijo algo que lo cambió todo, que transformó mi dolor de un duelo pasivo en una determinación activa de luchar. «Papá, ¿recuerdas hace unos años cuando Ricardo empezó a insistir en que pusieras la casa a su nombre por cuestiones de impuestos? ¿Recuerdas cómo lo sospechaste y fuimos a un abogado?» El recuerdo volvió a mí, al principio borroso, luego nítido. Recordé mi desconfianza, un instinto de supervivencia que no entendía en ese momento, pero que ahora resultó ser una bendición. «Padre», la voz de Perla era firme, casi triunfal. «Ese día, por consejo del abogado, pusiste legalmente todos tus bienes a mi nombre. La casa, las cuentas bancarias, todo. Ellos no lo saben. Creen que, sin ti, pueden simplemente apropiarse de todo». La revelación me impactó como un rayo. El suelo bajo mis pies, que parecía haber desaparecido, se solidificó de repente. Ya no era un anciano desamparado e impotente. Era un hombre que, por un golpe de instinto y prudencia, había protegido su legado. La injusticia que sentía no había desaparecido, pero ahora tenía un contrapunto: la posibilidad de justicia. El insulto de viejo inútil perdió su fuerza. No había sido insensato.
Había sido sabio. Mi desconfianza, que durante tanto tiempo me pareció un defecto, una falta de fe en mi familia, era en realidad mi mejor arma. Habían planeado cada paso, pero subestimaron una cosa: la cautela de un anciano que había trabajado demasiado duro para conseguir todo lo que tenía como para simplemente entregárselo, incluso a su propia sangre. El primer acto de su tragedia había terminado, pero desconocían que yo aún tenía un papel que desempeñar. La batalla estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. Esa llamada de Perla no fue solo un rescate emocional, fue una llamada a las armas. El dolor de la traición seguía ahí, una herida abierta en mi corazón, pero ahora, a su lado, crecía una nueva fuerza, una férrea determinación para luchar no solo por los ladrillos y el dinero, sino por mi dignidad, mi nombre y el único vestigio de familia verdadera que me quedaba, mi leal y valiente hija, Perla. La revelación de Perla fue como un jarro de agua fría en la cara de un hombre desmayado. No borró el dolor, pero despertó mis sentidos, obligándome a concentrarme más allá de la niebla de la desesperación. De repente, ya no era solo una víctima a la deriva, era el guardián de un secreto, el poseedor de una llave cuya existencia mis enemigos ni siquiera sabían. Mi primera tarea, sin embargo, era sobrevivir. El aeropuerto ya no se sentía como un purgatorio, sino como un punto de partida. Con la ayuda de Perla, quien actuó con una rapidez impresionante, tenía un plan. Ella me enviaría dinero por transferencia bancaria y buscaría una modesta casa de huéspedes donde pudiera alojarme. Nuestra guerra se libraría a distancia, y la primera batalla era por mi supervivencia. Mientras esperaba mi traslado, veía pasar a las familias, padres riendo con sus hijos, parejas mayores cogidas de la mano. Cada escena de cariño era una pequeña punzada en el pecho. Recordé cuando Ricardo era pequeño y le tenía miedo a volar. En nuestro primer y único viaje familiar en avión, para visitar a un familiar enfermo, lo sostuve en brazos durante todo el despegue, cantándole canciones de cuna hasta que su miedo se desvaneció en el sueño. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Cómo podía el corazón de un niño, que una vez buscó refugio en el abrazo de su padre, endurecerse y enfriarse tanto que lo arrojara a la oscuridad? Con el dinero que recibí salí del aeropuerto como un hombre renovado. Encontré la casa de huéspedes que Perla me había recomendado, un lugar sencillo pero limpio en el corazón de un barrio obrero que me recordaba mi juventud. El dueño, un hombre, llamado Mateo, me miró las manos callosas y el rostro cansado y pareció reconocer a alguien como él. Me dio una habitación en la parte de atrás, con vistas a un pequeño patio, y no hizo muchas preguntas. Esa noche, acostado en una cama que no era mía, en una ciudad que ya no era mía, por primera vez en días, no me sentí completamente solo. Había una extraña solidaridad en el aire de ese lugar sencillo. En los días siguientes, establecí una rutina. Perla me llamaba cada mañana y cada noche. Era mis ojos y oídos, mi general en el campamento enemigo. En su primera llamada desde la casa, describió la escena con voz temblorosa de ira. Ya habían empezado a redecorar. Cajas con mis herramientas, mis libros, mis recuerdos estaban apiladas en el patio trasero, expuestas a la lluvia. Actuaron con la premura arrogante de quienes ya se consideran victoriosos, gastando el dinero que creían tener pronto de la venta de la casa. Su audacia no tenía límites. La codicia los cegó ante cualquier otra posibilidad. Fue Perla quien me confirmó que les habían bloqueado el acceso a las cuentas bancarias. Acudió personalmente al banco con el poder notarial que yo había firmado años atrás, y el gerente, un hombre que me conocía desde hacía décadas, me aseguró que no se podía tocar ni un céntimo sin su autorización. Se había erigido la primera barrera. Imaginé la furia de Ricardo y Javier al descubrir que el tesoro que consideraban suyo estaba guardado en una caja fuerte a la que no podían acceder. Fue una pequeña victoria, pero para un hombre en mi posición fue un triunfo monumental. La primera vez que la situación empezaba a cambiar a mi favor. Recuerdo una tarde, hace muchos años. María estaba enferma con fiebre alta que la dejó postrada en cama durante una semana. Yo la cuidaba a ella y a los 4 niños solo.
Cocinaba, limpiaba, trabajaba durante el día y pasaba las noches a su lado, poniéndole paños fríos en la frente. En un momento de delirio, me tomó la mano y susurró: Esteban, eres mi roca. ¿Qué haría sin ti? La sinceridad en su voz era inconfundible. ¿Dónde estaba esa mujer? Su traición no fue un acto impulsivo. Fue el resultado de años de lenta descomposición del alma, una erosión del amor y la lealtad que yo, en mi ciega confianza, no pude ver. La primera llamada de mis hijos llegó una semana después de mi deportación. Era Ricardo, con una falsa calidez en la voz, más ofensiva que directamente insultante. Hola, papá. Solo llamo para ver cómo te estás adaptando a tu tierra. Espero que estés disfrutando de tu regreso a tus raíces. La burla era evidente en cada palabra. Quería disfrutar de mi miseria. Quería que le describiera mi sufrimiento para que él pudiera saborearlo. Respiré hondo, recordando el consejo de Perla. No les des ninguna satisfacción. Sé fuerte. Con una calma que desconocía respondí: Estoy bien, hijo mío. México es un país precioso. ¿Y tú? ¿Cómo te va por allá? ¿Has logrado resolver tus problemas económicos? La pregunta lo tomó por sorpresa. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un cambio brusco en su tono. La falsa cordialidad desapareció, reemplazada por una ira descarnada. ¿De qué hablas, viejo? Yo no tengo problemas económicos, pero yo sabía que sí. Perla me había dicho que estaba hundido en deudas de juego y que la casa era su única salida. Su avaricia no era de lujo, sino de desesperación. La conversación se deterioró rápidamente. Escúchame, viejo testarudo, gruñó. Mamá va a arreglar los papeles de la casa y la vamos a vender. Más te vale aceptarlo. Tuviste tu turno, ahora es nuestro. La facilidad con la que hablaba de vender la casa donde creció, el lugar que representaba toda mi vida laboral, era aterradora. Para él, esas paredes no guardaban recuerdos, solo valor monetario. Colgué el teléfono con un gran pesar, no por la amenaza, sino por la confirmación de la completa desconexión emocional de mi hijo. Ya no era su padre. Era una partida liquidada en su balance personal. Perla me contó que la situación dentro de la casa se estaba convirtiendo en un polvorín. El descubrimiento de que no podían acceder al dinero desató acusaciones y desconfianza entre ellos. Ricardo acusó a Javier de tener intenciones secretas. Lucía se quejó de los gastos de renovación que ahora podían afrontar, y María intentó controlar un motín que ella misma había instigado. Se estaban volviendo unos contra otros, como lobos peleándose por un cadáver que aún no podían alcanzar. La semilla de la codicia que habían sembrado estaba dando los amargos frutos de la discordia, tal como Perla y yo habíamos predicho. Durante ese tiempo, la soledad en mi pequeña habitación de la pensión fue mi compañera constante. Para combatirla, comencé a caminar por las calles de la Ciudad de México. Descubrí mercados vibrantes, plazas llenas de vida, y una resiliencia en la gente que me inspiró. Vi a hombres de mi edad trabajando con dignidad, con rostros curtidos, pero con una mirada llena de propósito. Poco a poco, la identidad de viejo inútil que mi hijo había intentado imponerme comenzó a desvanecerse. Yo era Esteban García, constructor, y aunque me habían quitado mi hogar, no pudieron arrebatarme la esencia de quién era. Un hombre que sabía construir cosas que perduran. La segunda llamada fue de Javier. Su tono carecía de la cruel sutileza de Ricardo. Era directo, brutal. Mira, papá, empezó, sin siquiera decir hola. Deja de hacer el idiota. Dile a Perla que me devuelva el dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Con él? Ya estás con un pie en la tumba. Al menos déjanos disfrutar de la vida. Cada palabra era un puñetazo. No veía mi futuro, solo mi fin. Hablaba de mi muerte con la naturalidad de quien habla del tiempo, como si fuera un acontecimiento inevitable que solo trastocaba sus planes. Su crueldad era tan pura que resultaba casi surrealista. Recordé haberle enseñado a Javier a ser un hombre de honor. Recuerdo una vez que encontró una billetera en la calle y quiso quedarse con el dinero. Lo hice, caminar varias cuadras hasta que encontramos al dueño, un trabajador como yo, que lloró de alivio al recibir su salario. El honor de un hombre, hijo mío, le dije ese día, vale más que todo el dinero del mundo.
Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mis lecciones fueron semillas sembradas en tierra estéril. Oía la letra, pero nunca entendió la música. La avaricia había ahogado cualquier noción de honor que intenté enseñarle. Durante una de nuestras llamadas, Perla lloraba. Había intentado volver a visitar la casa para recoger unos álbumes de fotos de su infancia, y Lucía la recibió en la puerta. «Ya no eres bienvenida aquí, traidora», dijo Lucía, con el rostro desencajado por el odio. «Elegiste el lado de ese viejo senil por encima de tu propia familia». La ironía era abrumadora. Perla, la única leal, estaba siendo llamada traidora por quienes habían orquestado la traición más vil. Habían reescrito la realidad para adaptarla a su narrativa, presentándose como víctimas y a nosotros, los verdaderamente agraviados, como los villanos. La manipulación de María fue la raíz de todo. Perla me contó que su madre se pasaba los días lamentándose con vecinos y familiares lejanos, contando una historia inventada sobre cómo me había vuelto abusiva y mentalmente inestable, y cómo ella, pobre mujer, tuvo que tomar medidas drásticas para protegerse. Se presentó como una mártir, una esposa sufrida, y muchos, que desconocían la verdad, empezaron a creerle. No solo intentaba robarme mi hogar, intentaba robarme la reputación, destruir mi nombre, borrar 50 años de una vida honorable con sus venenosas mentiras. Lo más doloroso fue pensar en cómo María había logrado envenenar la mente de 3 de nuestros hijos. Lucía, que siempre había estado tan apegada a mí, Ricardo, mi primogénito, Javier, a quien le había inculcado el honor, los manipuló con promesas de riqueza fácil, explotando sus debilidades individuales, las deudas de Ricardo, la pereza de Javier, la envidia social de Lucía. Los convenció de que yo era el obstáculo para su felicidad, que mi presencia, mi existencia, era lo que les impedía tener la vida que merecían. Los convirtió en monstruos, o quizás, simplemente reveló los monstruos que siempre estuvieron ahí, ocultos bajo la superficie. Les pido su atención de nuevo por un momento. Si esta historia les hace reflexionar sobre el verdadero valor de la familia y la lealtad, me gustaría saber desde dónde la ven y qué hora es. Leer sus comentarios, sabiendo que personas de tantos lugares diferentes están conectadas con este viaje, crea un sentido de comunidad global que me fortalece enormemente. Saber que no estoy hablando al vacío me da el valor para seguir reviviendo estos momentos difíciles. Su presencia, aunque sea virtual, es un bálsamo para un alma herida como la mía. Gracias por su tiempo y apoyo. Perla, a pesar de todo, se mantuvo firme. Empezó a consultar con un abogado, un joven inteligente y combativo llamado Daniel, especializado en derecho inmobiliario y de familia. Él revisó todos los documentos y confirmó, legalmente, su postura era indefendible. La casa y los bienes pertenecían a Perla, clara e inequívocamente. La única manera de que pudieran sacar algo en claro sería demostrar que yo no estaba en mis cabales cuando firmé los papeles, o que Perla me coaccionó. Esta era precisamente la narrativa que María construía con sus mentiras. La batalla se estaba trasladando a un nuevo territorio, el legal. Mientras tanto, la vida en la pensión donde me alojaba continuaba. Me hice amigo de Mateo, el dueño. Pasábamos las tardes jugando a las damas en el patio, hablando poco, pero con un entendimiento mutuo. Él era viudo y también había sido abandonado por sus hijos tras la muerte de su esposa. Había una tristeza compartida entre nosotros, una comprensión silenciosa del dolor de ser considerado obsoleto por aquellos a quienes dedicaste tu vida. Su compañía era un consuelo, un recordatorio de que mi historia, aunque terriblemente personal, formaba parte de una tragedia humana más grande y común de lo que imaginaba. Un día, recibí un paquete por correo. Era de Perla. Dentro había algunas cosas mías que ella había logrado rescatar. Mi suéter favorito, algunas herramientas que heredé de mi padre, y lo más importante, un álbum de fotos que ella había armado. No era el álbum de la sala, con fotos de la familia feliz. Era nuestro propio álbum, con fotos de ella y mías a lo largo de los años, desde su nacimiento hasta su graduación de la universidad.
Cada imagen era testimonio de un amor que no era una farsa, de una lealtad que no se había visto corroída por la avaricia. Lloré al ver esas fotos, pero eran lágrimas de gratitud. Según Perla, la situación financiera de mis otros hijos empezó a deteriorarse visiblemente. La reforma de la casa se había estancado a mitad de camino, dejando todo en un caos. Las facturas se acumulaban, la presión aumentaba, la victoria fácil que habían imaginado se había convertido en un mar de problemas legales y financieros. Su arrogancia inicial se estaba convirtiendo en desesperación rabiosa, y un animal desesperado siempre es más peligroso. Sabía que su próximo ataque sería más feroz, más desesperado, porque ahora ya no luchaban por codicia sino por sobrevivir al desastre que habían creado. Y llegó el ataque. No fue por teléfono, fue en una carta oficial, enviada al abogado de Perla. María había presentado una demanda contra Perla y contra mí. Las acusaciones eran indignantes. Afirmaba que me había vuelto mentalmente incompetente en los últimos años y que Perla, aprovechándose de mi senilidad, me había manipulado para que le cediera todo. Me acusó de fraude, de conspirar con mi hija menor para desheredar al resto de la familia. Estaba usando mi edad, mi avanzada edad, como arma para pintarme de un tonto senil y a Perla de una estafadora. La noticia me dejó sin aliento. Fue el punto más bajo. Ser traicionado, expulsado, insultado. Todo fue doloroso. Pero ser acusado de conspirar contra mi propia familia, de ser un fraude, por la mujer con la que había construido una vida, fue una violación de mi esencia misma. Ya no solo intentaban robarme una casa, intentaban robarme mi honor, mi reputación, lo último que le queda a un hombre cuando todo lo demás ha desaparecido. Querían transformarme legalmente en el viejo inútil que Javier había declarado que era. Fue el golpe más cruel de todos, calculado para destruirme psicológicamente. Perla estaba devastada, no por ella misma, sino por mí. Padre, ¿cómo pudo? ¿Cómo pudo mentir así ante un juez? Gritó al teléfono. La escuché y, en lugar de desesperarme, sentí una nueva oleada de determinación. El dolor se había transformado en una furia fría y clara. Habían cruzado la última frontera. Habían convertido una disputa familiar en una guerra pública, y ya no me escondería en las sombras de mi exilio en México. Era hora de luchar, no solo con documentos y abogados, sino con mi presencia. Tenía que regresar. El abogado Daniel confirmó que mi presencia en Estados Unidos sería crucial. Empezó a buscar la manera de traerme de regreso legalmente, quizás con una visa humanitaria, para que pudiera testificar en el juicio. La ironía era amarga. La misma ley de inmigración que se usó para expulsarme ahora podría ser la clave para mi regreso y mi justicia. El plan era arriesgado, complicado y costoso, pero era la única opción. La batalla final no podía ganarse ni remotamente. Tendría que mirarlos a los ojos en el tribunal y dejar que el mundo decidiera quién decía la verdad. La escalada del conflicto era evidente. Comenzó con un susurro por teléfono, degeneró en un desalojo, se transformó en una batalla financiera y ahora había llegado a su clímax. Una guerra legal por mi cordura y mi honor. Nunca había estado tan en juego. Esto ya no era solo una casa, era un legado, la verdad y el alma de mi familia. Me habían arrinconado, creyendo que era débil y que me rendiría, pero no me conocían. Habían olvidado que soy hijo de campesinos y albañiles, que toda mi vida ha sido una lucha contra la adversidad. Vendí un pequeño anillo de oro que me había regalado mi madre, lo único de valor que tenía, para ayudar a pagar los honorarios iniciales del abogado. Fue un sacrificio, pero nada comparado con lo que estaba en juego. Cada centavo era una inversión en mi dignidad. Hablé con Mateo, el dueño de la pensión, y le conté todo el plan. Me puso la mano en el hombro y me dijo, «Ve, Esteban, lucha por tu nombre. Un hombre sin honor ya ha muerto». Sus palabras, provenientes de un casi desconocido que comprendía mi dolor mejor que mi propia sangre, me dieron la fuerza final que necesitaba. Mientras Perla y Daniel trabajaban incansablemente para mi regreso, yo pasaba los días preparándome mentalmente. Revivía recuerdos, no los dolorosos,
sino los que demostraban mi amor y dedicación. El día que le enseñé a conducir a Ricardo, el día que le construí una casa de muñecas a Lucía, el día que me quedé despierto toda la noche ayudando a Javier con un proyecto de ciencias. Estaba reuniendo pruebas, no para el juez, sino para mí. Estaba reafirmando mi identidad frente a las mentiras que tejían. No era un monstruo, era un padre. La dramática ironía de la situación era palpable. Mis hijos y mi esposa creían que yo estaba derrotado, pudriéndose en México, mientras ellos estaban a un paso de lograr todo lo que deseaban. No, sabían que cada acción que tomaban, cada mentira que decían, solo alimentaba mi determinación. No sabían que el poder notarial que había firmado años antes era una bomba de relojería, y desde luego, no sabían que la víctima que habían creado estaba a punto de convertirse en la protagonista de su caída. Habían encendido el fuego, sin saber que yo lo atravesaría. La tensión aumentaba con cada día que pasaba. Las llamadas de Perla eran una mezcla de estrategia legal y apoyo emocional. Hablamos del caso, las pruebas que necesitábamos y cómo mantenernos fuertes. Me contó la creciente arrogancia de sus hermanos, quienes ya estaban hablando con agentes inmobiliarios, tan seguros de su victoria en los tribunales. Vivían en una realidad paralela, construida sobre los cimientos de sus propias mentiras, y el edificio estaba a punto de derrumbarse sobre sus cabezas. La anticipación del enfrentamiento era casi insoportable. Los recuerdos de mi boda con María ahora parecían escenas de una película extranjera. Recordé nuestra promesa, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Ella había roto todas esas promesas. Me abandonó en la vejez y la pobreza del exilio, todo en busca de la riqueza material que creía merecer. ¿Cómo podía morir el amor tan completamente? Quizás nunca había sido amor verdadero, solo una conveniencia, una relación que duraba mientras yo fuera útil, proveedor y fuerte. La posibilidad era tan dolorosa como la traición misma. El abogado de María intentó presionar para llegar a un acuerdo. Le ofrecieron a Perla un pequeño porcentaje del precio de venta de la casa, en consideración a su conexión con su padre. La oferta fue un insulto, un intento de comprar su silencio y complicidad. La respuesta de Perla, guiada por Daniel, fue un rotundo no. No hubo negociación. No se trataba de dinero, se trataba de justicia. Su negativa a negociar los enfureció y los desesperó aún más, llevando el proceso legal a una confrontación inevitable y acelerada. Me sentí como un soldado preparándose para la batalla final. Toda mi vida me había preparado para esto. Cada ladrillo que puse, cada adversidad que superé como inmigrante, cada sacrificio que hice por mi familia, todo ello forjó en mí una resiliencia que mis hijos, con sus vidas fáciles, jamás podrían comprender. Pensaron que la edad me había debilitado, pero se equivocaban. La edad me dio perspectiva, el dolor me dio claridad, y su traición, por terrible que fuera, me había dado un propósito final: mostrarles el verdadero significado de la fuerza. La noticia que esperábamos por fin llegó. Daniel, mediante una brillante maniobra legal, consiguió un permiso especial para que yo entrara a Estados Unidos y testificara en mi defensa. Era una visa temporal, estrictamente para fines legales. Cuando Perla me llamó para darme la noticia, no hubo gritos de alegría, solo un silencio solemne. Ambos sabíamos lo que esto significaba. La guerra a distancia había terminado. Era hora de regresar a casa, no como el patriarca que la construyó, sino como el guerrero que la retomaría. La víspera de mi viaje fue una noche de reflexión. Miré por la ventana de mi pequeña habitación, la ciudad que me había acogido en mi momento de mayor necesidad. Había llegado allí destrozado como un fantasma, y ahora me iría como un hombre con una misión. La injusticia que cometieron contra mí fue inmensa, pero cometieron un error fatal. Me dejaron con vida, y no solo con vida, sino con un arma que desconocían y un aliado que subestimaron. El segundo acto estaba llegando a su fin. La escalada del conflicto había alcanzado su punto álgido. Habían jugado su última carta, la acusación de fraude, colocándome en una posición de máxima vulnerabilidad.
Cualquiera que mirara desde fuera vería a un anciano deportado, acusado por su familia, luchando contra un sistema que ya lo había descartado una vez. La indignación moral de cualquier espectador estaría en su punto álgido. Fue precisamente en ese momento, en el momento de mi mayor debilidad aparente, que mi verdadera fuerza estaba a punto de revelarse, preparando el terreno para el clímax inminente. El plan estaba establecido. No iría directamente a juicio. Había un paso intermedio, una confrontación que debía darse al margen de la ley. Perla había descubierto la fecha y el lugar donde se reunirían con el agente inmobiliario para firmar con arrogancia los documentos iniciales de la venta, incluso durante el proceso. Era una notaría, un lugar de firmas, de contratos, de verdades plasmadas en papel. ¿Qué lugar más apropiado para nuestro primer y último encuentro como una familia a punto de desintegrarse para siempre bajo el peso de la verdad? Mientras preparaba mi pequeña maleta para el viaje, mis manos ya no temblaban, estaban firmes, las manos de un constructor a punto de derribar una estructura de mentiras para reconstruir su vida sobre el único cimiento que importa, la verdad. El miedo había sido reemplazado por una calma gélida. El dolor se había transformado en propósito. No regresaba para buscar venganza. La venganza es una pasión ardiente y caótica. Lo que buscaba era algo más frío, más limpio, más definitivo. Buscaba justicia. El vuelo de regreso fue lo opuesto al de ida. No contemplaba las luces de la ciudad con el dolor de la pérdida. Las contemplaba con la determinación de un hombre que regresa a reclamar lo que es suyo. No solo la casa, no solo el dinero, sino mi nombre, Esteban García, un nombre que mis padres me dieron con orgullo, un nombre que había honrado con esfuerzo durante 78 años, y un nombre que no permitiría que se viera arrastrado al fango de su avaricia y mentiras. El telón estaba a punto de levantarse en el tercer y último acto, y yo estaba listo. Volver a pisar suelo estadounidense fue una experiencia surrealista. Esta vez, no llegué como un joven persiguiendo un sueño, ni como un deportado avergonzado. Llegué como un hombre con un propósito único, armado con la verdad. Perla y el abogado Daniel me recibieron en el aeropuerto. El abrazo de mi hija fue el de un náufrago que finalmente llega a tierra firme. Sentí en sus brazos la tensión de meses de lucha solitaria. El apretón de manos de Daniel fue firme, su mirada como la de un joven estratega, a punto de ejecutar la jugada final en una compleja partida de ajedrez. Esa noche, en un modesto hotel, repasamos el plan una última vez, cada detalle meticulosamente alineado para la confrontación del día siguiente. La mañana llegó fría y gris, un reflejo de mi estado de ánimo. Me rodeaba una calma gélida, la tranquilidad que precede a la tormenta. Llevaba un traje sencillo que Perla me había comprado, el único que había tenido en 20 años. Al mirarme al espejo, no vi a un viejo inútil. Vi las marcas de mi camino, las arrugas como un mapa de mi vida, y en mis ojos, una determinación que no sabía que aún poseía. Perla me tomó de la mano. ¿Estás listo, papá? Asentí, sin arrogancia, sino con la serenidad de un hombre en paz con el camino que había elegido, por doloroso que fuera. Había llegado la hora de la verdad. El registro civil era un espacio estéril e impersonal, todo beige y madera oscura. El silencio era denso, roto solo por el zumbido del aire acondicionado y el pasar de páginas de fondo. Perla, Daniel y yo nos sentamos en la sala de reuniones designada. Cada minuto de espera se sentía como una hora. Contemplé la superficie pulida de la mesa y vi el reflejo distorsionado de mi rostro, imaginando cómo sería volver a verlos, no a través de la pantalla de un teléfono, sino cara a cara, con la verdad como único testigo. No sentía odio, solo una profunda tristeza por la destrucción que habían elegido. Entonces llegaron. La puerta se abrió y entraron como si fueran los dueños del mundo. María, vestida con sus mejores galas, con la expresión meditada de un mártir sufriente. Ricardo y Javier, con sonrisas de suficiencia, intercambiaban bromas con su abogado. Lucía, con la nariz en alto, destilando un aire de superioridad. Entraron en la sala,
Su arrogancia llenaba el espacio, y entonces me vieron. El tiempo pareció congelarse. Las sonrisas se desvanecieron de sus rostros, reemplazadas por una máscara de puro y absoluto asombro. La suficiencia se evaporó, dando paso a una confusión palpable. El fantasma que habían exiliado estaba allí, sentado a la mesa, en carne y hueso. Ricardo fue el primero en recuperarse. Su confusión se transformó en ira. «¿Qué hace aquí?», gruñó, señalándome como si fuera una aparición inoportuna. «No puede estar legalmente en este país». Su abogado, un hombre de aspecto astuto, parecía igualmente sorprendido, hojeando frenéticamente sus papeles. María se llevó la mano al pecho en un gesto teatral de sorpresa, pero sus ojos, por un breve instante, revelaron un destello de miedo. No se lo esperaban. En su perfecto guión, yo debería haber estado a miles de kilómetros de distancia, un hombre destrozado y olvidado. Mi mera presencia había destrozado la ilusión de control que tanto apreciaban. Daniel, el abogado de Perla, se puso de pie con calma. «El señor García está aquí por invitación del sistema judicial de Estados Unidos para testificar en la demanda fraudulenta que sus clientes presentaron en su contra. Su presencia es perfectamente legal». Habló con autoridad, acallando las protestas de Ricardo. Luego se dirigió al notario. «Mis clientes están aquí porque se les informó que una transacción relacionada con una propiedad de su propiedad estaba programada para hoy. Creemos que ha habido un error». La palabra posee quedó flotando en el aire, con un peso que mis otros hijos aún no comprendían. Fue entonces cuando hablé, con voz firme e inquebrantable. «María, niños». Los miré uno por uno, directamente a los ojos. «Han venido a vender mi casa, la casa que construí con estas manos». Extendí mis manos callosas sobre la mesa, el testimonio silencioso de toda una vida de trabajo. Me llamaron inútil, me tiraron como basura, todo por una propiedad que creían que les pertenecía por derecho. Hubo un silencio sepulcral en la habitación. No pudieron sostener mi mirada. La verdad, dicha simple y directamente, era una luz demasiado brillante para sus ojos, acostumbrados a la oscuridad de las mentiras. María intentó recuperar el control, con la voz llorosa de una víctima. «Esteban, cariño, no lo entiendes. Tu mente, no estás bien. Perla te manipuló, te envenenó contra nosotros, tu verdadera familia». Era su última carta desesperada, la misma mentira que les había estado contando a todos. Pero allí, en esa habitación, bajo mi mirada serena y la presencia de los abogados, la actuación sonaba hueca, patética. La máscara de mártir se agrietaba, revelando el rostro de la codicia que se escondía debajo. Nadie en la habitación, excepto sus propios hijos engañados, creyó ni una sola palabra. Era el turno de Perla. No alzó la voz. No hacía falta. Con una dignidad que la hacía parecer la persona más alta de la sala, abrió su maletín y deslizó un documento sobre el escritorio pulido. Era la escritura original, el documento que habíamos firmado años atrás. «Esta es la escritura de la casa», dijo con voz clara y firme. «Como puede ver, la única propietaria legal, desde hace más de 5 años, soy yo, Perla García. Su demanda se basa en una premisa falsa. La casa no es suya para venderla. De hecho, usted la ocupa ilegalmente, contra mi voluntad». El impacto de esas palabras fue como una onda expansiva. Su abogado tomó el documento recorriendo las líneas con la mirada, y su expresión pasó del escepticismo al horror. Ricardo le arrebató el papel de las manos, palideciendo. Javier murmuró: «No puede ser, no puede ser», mientras Lucia miraba a su madre, esperando que dijera que todo era una mentira, un truco. Pero María guardó silencio, con el rostro destrozado. Su arrogancia se desmoronó como un cristal, haciéndose añicos en el suelo de aquella habitación silenciosa, revelando el pánico y la impotencia que se ocultaban. El enfrentamiento que temía terminó siendo una implosión. No hubo gritos ni discusiones acaloradas, solo la fría y documentada verdad que los dejó sin palabras, indefensos. Al enfrentarlos, no como víctima, sino como portador de la verdad, la humillación que me había atormentado durante meses finalmente se disipó. No necesitaba gritar,
Mi fuerza residía en la calma, en la justicia que estaba de mi lado. Ese momento, al ver sus rostros arrogantes contorsionados por la conmoción y la negación, fue la verdadera restauración de mi dignidad. La reunión terminó en un caos para ellos. Su abogado los llevó aparte, susurrando furiosamente. Ricardo tiró la escritura sobre la mesa con rabia. Javier parecía a punto de vomitar, y Lucía finalmente rompió a llorar. No por remordimiento, sino por autocompasión. María se quedó mirando al vacío, artífice de un plan perfecto que se había derrumbado estrepitosamente. Salieron de la sala sin mirar atrás. Una familia destrozada, derrotada no por mí, sino por su propia avaricia. El vínculo entre Perla y yo, en cambio, nunca se había sentido tan fuerte, consolidado en la victoria silenciosa que compartíamos. En los días siguientes, la victoria legal fue una mera formalidad. Ante pruebas irrefutables, el abogado de María retiró la demanda por fraude, sabiendo que sería un desastre humillante en los tribunales. Daniel, nuestro abogado, presentó una orden de desalojo inmediata. En menos de una semana, se vieron obligados a desalojar la casa, llevándose únicamente sus pertenencias. La casa que habían intentado robar estaba ahora, para siempre, fuera de su alcance. La justicia, aunque demorada y tortuosa, finalmente había llegado, y fue tan implacable como su traición. Su caída fue tan rápida como creció su arrogancia. Sumidos en deudas por la renovación inconclusa y los gastos legales, lo perdieron todo. Ricardo tuvo que declararse en bancarrota. Javier y Lucía, que habían invertido sus ahorros en el plan de su madre, se quedaron sin nada. Pero la pérdida financiera fue el menor de sus castigos. La noticia de la traición y la humillación pública corrió como la pólvora por la comunidad. Los mismos vecinos que habían visto con lástima cómo me llevaban ahora, los miraban con desprecio. Se convirtieron en parias, consumidos por la vergüenza y el desprecio que ellos mismos habían sembrado. El día que Perla y yo volvimos a casa, fue solemne. La llave giró en la cerradura, y al entrar, sentí el peso de todo lo sucedido. La casa estaba hecha un desastre, con las paredes medio destruidas, los muebles caros y de mal gusto que habían comprado aún sin envolver. Había una energía tóxica en el aire, el residuo de su avaricia. Lo primero que hicimos fue abrir todas las ventanas, dejando entrar el aire fresco y la luz del sol, como un ritual de purificación. No era solo un hogar lo que estábamos recuperando. Era un santuario que necesitaba ser purificado de la profanación. Pasamos las siguientes semanas trabajando juntos, padre e hija, para sanar la casa. Eliminamos todo rastro de ellos. Pintamos las paredes, reparamos lo que se había roto, y poco a poco, recuperamos el alma del lugar. Cada pincelada, cada clavo clavado, era un acto de recuperación, de reconstrucción no solo de las paredes, sino de nuestras vidas. La casa, que había sido escenario del mayor dolor de mi vida, se estaba convirtiendo en el símbolo de nuestro nuevo comienzo, un testimonio de la resiliencia del verdadero amor y la lealtad. En el proceso recuperé más que solo mis posesiones. Recuperé la paz. La ira y la amargura que amenazaban con consumirme fueron reemplazadas por una sensación de serenidad. Había enfrentado lo peor de la naturaleza humana y sobrevivido. Encontré un nuevo propósito, no en acumular cosas, sino en valorar lo verdaderamente valioso, el respeto, la dignidad y el amor incondicional de una hija leal. Sentado en el porche de mi casa, limpia y renovada, con Perla a mi lado, me sentí el hombre más rico del mundo. Comprendí que la verdadera familia no se define por la sangre que compartimos, sino por la lealtad que demostramos. La sangre puede hacerte pariente, pero solo la lealtad te hace familia. Mis otros hijos y mi exesposa eran parientes de sangre, pero se convirtieron en desconocidos para mí. Perla, mi leal hija, era toda mi familia. Comprendí que la mayor riqueza que un hombre puede tener no está en su cuenta bancaria ni en sus títulos de propiedad, sino en la paz mental y la certeza de haber vivido con honor y respeto propio, incluso cuando el mundo a su alrededor se derrumbaba. Si has llegado hasta aquí, ten en cuenta que tu presencia ha sido una valiosa compañera en este camino.
para asegurarte de que no te pierdas el desenlace de historias como la mía, donde la justicia encuentra su camino, te pido humildemente que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de resiliencia y esperanza. Activa la campanita de notificaciones, porque lo que acabas de escuchar es prueba de que, por muy oscura que sea la noche, el amanecer de la verdad siempre llega para quienes tienen el coraje de luchar por ella. Han pasado 2 años. El jardín de mi patio trasero, antes descuidado, ahora florece bajo el cuidado de Perla y mío. Las cicatrices en mi corazón persisten, pero ya no duelen. Son recordatorios, no de dolor, sino de supervivencia. Miro mis manos, todavía callosas, pero ahora cuidando rosas y tomates en lugar de poner ladrillos. Hay un brillo en mis ojos que creía perdido para siempre, el brillo de la paz y el propósito redescubierto. La vida me ha dado una segunda oportunidad, no para olvidar el pasado, sino para construir un futuro mejor a partir de sus escombros. Con parte de los fondos que recuperamos, Perla y yo tomamos una decisión. Nuestro dolor no sería en vano. Tenía que servir a un propósito mayor. Fundamos una pequeña organización, la Fundación García de Apoyo a Inmigrantes, dedicada a brindar apoyo legal y emocional a otros inmigrantes mayores que enfrentan situaciones similares de abandono, explotación o deportación por parte de sus familias. Transformamos nuestra herida personal en una misión de esperanza para otros, usando nuestra experiencia para iluminar el camino de quienes aún se encuentran perdidos en la oscuridad. Ahora, cuando recibo una llamada, no es de un hijo cruel, sino de alguien como yo, una voz anciana y temblorosa que busca ayuda. Y, cuando les digo, no están solos, los ayudaremos. Mis palabras llevan el peso de la experiencia y la fuerza de la empatía. Me he convertido para otros en lo que Perla fue para mí, un ancla en medio de la tormenta. En esta nueva etapa de mi vida, he descubierto que la mejor manera de sanarse es dedicándose a sanar a los demás, transformando el veneno de la injusticia en el antídoto de la solidaridad. En cuanto a María, Ricardo, Javier y Lucia, las noticias que llegan son esporádicas y tristes. Viven vidas desdibujadas, marcadas por la vergüenza y el resentimiento. Han perdido no solo un hogar, sino el respeto de todos los que los rodeaban, y sobre todo, su propia autoestima. La avaricia fue una semilla que, una vez plantada, creció y ahogó todo lo bueno que pudiera haber existido en sus corazones. Son la prueba viviente de que la riqueza material, cuando se busca a cualquier precio, conduce inevitablemente a la pobreza más profunda, la pobreza de espíritu. A veces Perla me pregunta si los perdono. Es una pregunta difícil. Ya no albergo ira. La ira es una carga demasiado pesada para un anciano. Quizás perdonar no se trata de olvidar ni absolver, sino simplemente de liberarse del poder que tenían sobre mis emociones. Los libero, los dejo con sus decisiones y sus consecuencias. Ahora me concentro en el presente, en el jardín que necesita riego, en la hija que me ama y en los desconocidos que necesitan ayuda. Y así termina mi historia. O quizás simplemente vuelve a empezar. La historia de un hombre que perdió a su familia, pero encontró la verdadera lealtad. Un hombre que fue despojado de su hogar, pero lo reconstruyó. Un hombre al que llamaron inútil, pero encontró un propósito invaluable. La traición puede quebrantar a un hombre, pero son la dignidad y el amor verdadero los que lo elevan, demostrando que, al final, la justicia no es solo una idea, sino una fuerza de la naturaleza que, con paciencia y valentía, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Soy Esteban García, y esta es mi prueba de que el verdadero legado de un hombre no es lo que construye con sus manos, sino lo que cultiva en su corazón. La lealtad es este legado, la dignidad es esta riqueza, y la paz, amigos míos, la paz que siento ahora, bajo el sol de la tarde, cuidando mis flores, esa es la victoria final e incuestionable. Es el legado que dejaré a mi hija y a todos los que escuchen mi voz. Un legado construido no con ladrillos, sino con la resiliencia del espíritu humano. Nunca,
olvides el poder que reside en tu interior, incluso cuando el mundo intente convencerte de que no lo tienes. La fuerza de un roble no reside en sus ramas, sino en sus profundas raíces, que se aferran a la tierra en tiempos de tormenta. Sé como el roble, profundiza tus raíces en la verdad, el honor y la lealtad, y cuando llegue la tormenta de la traición y la injusticia, y sin duda llegará, puede que te tambalees, incluso que pierdas algunas hojas, pero te aseguro que no te quebrarás. Mi hogar ahora es más que un refugio, es una embajada de esperanza. Las fotos en las paredes ya no son de rostros que me traicionaron, sino de nuevos amigos, de las personas a las que ayudamos, de sonrisas restauradas. Perla se casó con Daniel, el abogado, y esperan su primer hijo, mi nieto, un nuevo comienzo, una nueva generación que crecerá bajo un techo donde la lealtad es la piedra angular y el amor el cimiento inquebrantable. El ciclo de dolor se ha roto, y en su lugar ha comenzado un nuevo ciclo de amor y justicia. Y a quienes me traicionaron, si alguna vez escuchan esta historia, espero que entiendan que lo que perdieron fue infinitamente más valioso que la casa que intentaron robar. Perdieron a un padre, a un esposo, un legado de amor que pudo haber sido suyo. Eligieron el oro de los tontos en lugar del verdadero tesoro, y esa es una pobreza de la que ningún dinero podrá rescatarlos jamás. Que Dios tenga piedad de sus almas, pues tendrán que vivir con el eco de sus decisiones por el resto de sus días.